Bienvenidos y bienvenidas a Lenguaje en Acción. Hoy veremos el circuito de la comunicación y las funciones del lenguaje. Empezaremos por describir qué es la comunicación. Las personas producimos y recibimos mensajes constantemente, orales, escritos, en notas, teléfonos, libros, pantallas. Algunos son simples y otros complejos. Los hay destinados solo a nosotros o a millones de personas. Vivimos poniendo en marcha una y otra vez el maravilloso proceso que permite comunicarnos. Ahora veremos el contexto histórico. El esquema del circuito de la comunicación fue ideado por el lingüista ruso Roman Jakobson en la década de 1960. Este primer esquema incluía al emisor, al receptor, el mensaje, el referente, el canal y el código. 4 décadas más tarde, la lingüista francesa Catherine Kervat-Orchioni completó el modelo de Jakobson agregando las diferentes competencias que condicionan los procesos de codificación y decodificación de los mensajes. Continuaremos con un informe que describirá detalladamente cada uno de los componentes de la comunicación. Veamos el circuito aplicando la teoría a la siguiente viñeta de Mafalda, en donde Miguelito es el emisor que produce el mensaje, aquello que se dice. En este caso, yo quería llamarme Batman y además ser suizo para comer chocolate todo el día. Y Mafalda y Felipe son los receptores. Miguelito, a través de un proceso de codificación, es decir, de puesta en código, el español rioplatense, es el sistema de signos utilizado en una comunicación. Por otro lado, el referente, o también llamado contexto, es aquello de lo que trata el mensaje, el tema que en este caso sería la inconformidad de Miguelito con su ser, y por último, el canal es por donde se transmite el mensaje oral auditivo, ya que Miguel lo grita y los demás lo escuchan. Agradecemos a la producción por el informe. Continuaremos ahora con los condicionantes de la comunicación. Para completar el circuito de la comunicación es necesario agregar los siguientes elementos que entran en juego a la hora de una conversación en donde se ven ciertos condicionamientos. La competencia lingüística y paralingüística. La primera se refiere a los condicionamientos de los diferentes aspectos de una lengua, como el manejo de la gramática o la comprensión de particularidades del habla de un grupo. Por ejemplo, para decodificar una conversación entre dos adolescentes, un adulto que frecuente reuniones con ellos tendrá más conocimientos para interpretar lo que oye que otro que no lo hace. También incluye la experiencia en la producción y en la interpretación de mensajes. Así, alguien habituado a dar discursos tiene una experiencia en la codificación y juega un rol importante a la hora de elaborarlos. Por su parte, la competencia paralingüística se refiere al manejo del lenguaje corporal, que complementa la comunicación oral. Por ejemplo, si al dirigirse a un grupo, un emisor hace más contacto visual con un integrante, utiliza una herramienta no lingüística que colabora en la codificación de su mensaje y cuya observación e interpretación también influirá en la decodificación del mensaje por parte de los receptores. Las competencias ideológicas y culturales. La primera se relaciona con las ideas y opiniones que tenemos acerca del mundo y que modelan la forma en que vemos nuestro entorno. En muchos casos, la ideología está influida por diversas instituciones como las religiosas, las políticas o las educativas. Por ejemplo, cuando escuchamos a un político, nuestros valores e ideología influyen en cómo decodificamos el mensaje. La competencia cultural se refiere a los conocimientos que tenemos del mundo, que van desde el saber cómo preparar un asado hasta la técnica para una cirugía cardiovascular. Por otro lado, tenemos las circunstancias psíquicas, que se refieren a las características y a los estados emocionales o mentales que pueden incidir en la codificación y decodificación, como el estrés o la preocupación. Todas estas competencias y circunstancias influyen en el modo de producir e interpretar un mensaje. Por lo tanto, podemos completar el circuito de la comunicación agregando estos factores. Ahora veremos las funciones del lenguaje.
Cada acto comunicativo tiene una intencionalidad: transmitir conocimientos, expresar las emociones o vivencias personales, etc. Para alcanzarla, se selecciona de todas las posiciones lingüísticas disponibles aquellas que sean capaces de comunicar esa finalidad, lo que será la función. En los diferentes mensajes predomina una función, pero puede haber otras subordinadas a ella. Dicho de otro modo, todos los textos presentan más de una función a la vez, pero siempre una de ellas prevalece sobre las otras, y es la que sirve para reconocer la intencionalidad del hablante. Desde el contexto histórico, nuevamente, el lingüista ruso Roman Jakobson propone que siempre que nos comunicamos, nuestra intención privilegia uno de los componentes del circuito. Según el elemento destacado, las funciones del lenguaje son 6: expresiva, emisor, apelativa, receptor, referencial, referente, metalingüística, código, poética, mensaje y fática, canal. A continuación veremos un nuevo informe que describe las características específicas de cada función. Veamos la función referencial. Esta función es la que predomina en los textos cuya intención es exponer, transmitir o explicar las características de un fenómeno, un objeto, una situación o informar acerca de un suceso. La función referencial se caracteriza por los siguientes rasgos lingüísticos: predominio de la tercera persona gramatical en verbos y pronombres, uso del modo indicativo, preponderancia de oraciones enunciativas, ausencia de marcas del emisor en el texto, marcando matiz impersonal, acentuación del referente en el mensaje. Este tipo de función aparece por lo general en los textos científicos, las crónicas periodísticas, los manuales escolares, las enciclopedias, etc. La función emotiva expresiva: cuando la intención de un hablante es expresar sentimientos, dudas y deseos o transmitir de manera personal sus vivencias y experiencias. La función predominante en su texto es la expresiva, que se caracteriza por los siguientes rasgos lingüísticos: predominio de la primera persona gramatical en verbos y pronombres, empleo del modo subjuntivo, predominio de oraciones exclamativas, dubitativas y desiderativas, uso de interjecciones, abundante empleo de adjetivos valorativos, marcado matiz personal, acentuación del emisor en el texto. Este tipo de función aparece generalmente en los diarios íntimos, las conversaciones cotidianas, las cartas personales, etc. La función conativa o apelativa: en aquellos textos cuya intención es influir directamente sobre el destinatario, para ordenarle, pedirle o sugerirle que realice algo. La función predominante es la conativa o apelativa, caracterizada por los siguientes rasgos lingüísticos: predominio de la segunda persona gramatical en verbos y pronombres, utilización del modo imperativo, predominio de las oraciones imperativas e interrogativas, uso del vocativo, inclusión del destinatario en el texto. En general, es la función que predomina en los textos publicitarios, políticos, instructivos, etc. La función fática: cuando el destinatario tiene la intención de establecer, prolongar o interrumpir la comunicación para cerciorarse de que el contacto o canal funcione o comprobar que la atención del destinatario se mantiene. La función predominante en su acto comunicativo es la fática. Se caracteriza por el intercambio de fórmulas con el objeto de mantener en funcionamiento el canal por el cual circula la conversación. Por ejemplo, hola, hola, ¿me escuchás?, que podría suceder en una charla telefónica. La función metalingüística: en los textos cuya intencionalidad es reflexionar sobre el código que se está usando para establecer la comunicación. La función predominante es la metalingüística. Esta función está presente en los diccionarios y gramáticas de la lengua, así como en los enunciados que explican términos o conceptos. Por ejemplo, en inglés, mesa se dice table. En los textos escritos, las palabras utilizadas con una intención metalingüística se marcan con cursiva o entre comillas. La función poética: cuando la intención del destinatario de un texto es crear un producto artístico. La función predominante en su enunciado es la poética, que se caracteriza por los siguientes rasgos lingüísticos: utilización de figuras retóricas o recursos poéticos, imágenes sensoriales, metáforas, comparaciones, antítesis, entre otras.
empleo de juegos de palabras, búsqueda de la opacidad del signo mediante la connotación, un procedimiento que consiste en trabajar no con el significado literal de un término, sino con los sentimientos sugeridos por él, uso de recursos para crear redundancia, repetición, rima, etc. La función poética del lenguaje es característica de los textos literarios, predomina en cuentos, obras de teatro, novelas y no solo en los que usualmente llamamos poesía. Excelente video explicativo. Para cerrar, observaremos un ejemplo a partir de un fragmento de la novela Solo 3 segundos de Paula Bombara, que dice: mejor estar sola, tocando las hojas de mi malbón, mirando el ondular de un arbusto verde oscuro, escuchando pasos de desconocidos, oliendo a pasto recién cortado y respirando hondo, degustando mi propio y amargo silencio. Siguen funcionando mis sentidos, estoy viva, Zoe. Me cuesta soportarlo. En este fragmento vemos a primera vista el uso de la función poética por la forma en verso, el empleo de las figuras retóricas y el juego de palabras. Pero también podríamos considerar el uso de la función emotiva expresiva al final, por la acentuación del emisor en el texto a partir de la utilización de la primera persona. Entonces tendremos una función poética que prevalece y otra función emotiva expresiva que se subordina a ella. Bien, esto fue todo por hoy en Lenguaje en Acción, querida audiencia. Hasta el próximo programa.